Muy bien, entonces vamos a estudiar, vamos a hacer dos cosas. Primero, un repaso sobre lo que vimos el domingo, las ideas primarias del texto, y dejar un espacio para preguntas, sus comentarios. Siempre que haya un domingo donde prediquemos sobre Génesis, les animo a apuntar, a registrar, apuntar las preguntas, las dudas, lo que no quedó claro. Y un jueves siempre lo vamos a poder venir a comentar y a discutir. Entonces, después de eso, vamos a centrarnos específicamente, después del repaso, vamos a centrarnos específicamente en el versículo 3:15. En ese versículo vamos a quedarnos allí por un tiempo durante la noche para que podamos ahondar en ese versículo, lo que la iglesia ha entendido de ese versículo, pero también lo que el mismo versículo nos está mostrando, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el repaso sobre la sección de Génesis que prediqué el domingo anterior. Para eso les voy a compartir esta presentación y les recuerdo que la puse en PDF en el chat de la iglesia para que puedan contar con ella. Entonces, cuando, cuando hablamos de Génesis, hoy específicamente vamos a tratar el tema de la simiente de la mujer. ¿Quién es esa simiente de la mujer del versículo 3:15? Vamos a primariamente estudiar cómo de esa simiente de la mujer el hombre se volvió dependiente para poder obtener la redención. Entonces, la redención es algo que solamente Dios puede proveer. Es algo que podemos recibir solo de parte de Dios. Y podemos ver el progreso de la redención empezando aquí en este versículo, donde Dios prometió, donde Dios emitió juicio, pero al mismo tiempo generó una promesa, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a primariamente estudiar hoy. Pero antes vamos a hacer un repaso. Entonces, en los primeros del 8 al 13, estudiamos el domingo, que podemos ver a Dios no renunciando a Adán y a Eva, más bien buscándoles en el jardín para poder desplegar, creo yo, su gracia. En la gracia que vamos a ver mostrada en el versículo 3:15. Entonces, Él va, les busca y viene la conversación entre ellos y esa conversación la tenemos entre 8 y 13. Entonces, allí vemos específicamente 5 principios que me dejan entender un poco la respuesta de Dios, pero también los efectos del pecado del hombre. Entonces, en esa primera sección del 8 al 13 vemos la iniciativa de Dios para venir y buscar sin rechazar a los pecadores que se habían declarado independientes de Dios. Dios los había formado para vivir en dependencia de Él, para reflejarle, para servirle, y el hombre decidió independizarse de usar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, para escoger lo que era bueno para ellos. Y se volvieron autoridad sobre lo que les entregaba sabiduría o no. Entonces, lo que al hombre le beneficiara, lo que era bueno para el hombre se atribuyó esa autoridad para poder establecer lo que era bueno a sus ojos, ¿verdad? Y este es el primer principio que vimos. Con la entrada del pecado, el hombre tomó posesión de esa autoridad para declarar lo que era beneficioso para su vida. También vimos al hombre inmediatamente, justo con la caída, el pecado trajo ahora que el hombre se viera a sí mismo como alguien independiente, separado de Dios y separado de los demás, ¿verdad? Y allí lo vemos en su expresión de vergüenza, ¿verdad? Ahora, antes de la caída no le avergonzaba su cuerpo, no le avergonzaba el cuerpo de Eva, pero ahora a él le avergüenza su propio cuerpo, separación de Dios.
pero también le avergüenza el cuerpo de Eva, ¿verdad? Así como que Eva ve a su propio cuerpo y por eso lo cubren y por eso se esconden, ¿verdad? Y lo que eso hace es declararnos el principio de que ahora algo ha cambiado. En la presencia de Dios había una unidad entre Dios y él que le permitía apreciar la desnudez. En la separación de Dios por la entrada del pecado, él ya no puede apreciar lo que apreciaba en la presencia de Dios. Y ahora se ve distinto, se ve separado de los demás. También vemos en el 8 al 10 cómo la unidad matrimonial antes de la caída que Dios logró, que se hicieron una sola carne, ahora pasó a ser reemplazada, digamos, con la individualidad. Y lo vemos eso primariamente donde cada uno de ellos no se ve como un solo ser, sino como seres individuales que tienen que justificarse, inclusive pasando la responsabilidad a otros. Y vemos a Adán separarse de Eva en cuanto a poder defender su posición. Y lo que hace es que la acusa, incluso acusa a Dios. Y vemos cómo esa unidad con Dios por la entrada del pecado se ve quebrada, pero también en la relación matrimonial se ve quebrada esa unidad. Cuarto, el hombre también con la entrada del pecado se atribuye, de nuevo, esto es repetido, perdón, a declararse que puede establecer lo que es bueno, lo que es sabio para su vida. Por último, el hombre con la entrada del pecado empieza la tendencia del hombre a excusar su pecado, a transferir culpa sobre él, a no responsabilizarse, ni a tampoco venir en confesión al Señor. Y eso es parte de esa separación que sucede entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ahora el hombre eh, excusa lo que hace, el hombre ahora no siente una inclinación de tener que venir a confesarlo, ¿verdad? Y por ende eso trae sus consecuencias. La segunda idea que vemos allí es en la sección del 14 al 19. Y vemos muy bien, ahora sí, los efectos del pecado sobre el mundo. El primer efecto que vemos es que se establece una lucha constante entre el bien y el mal. Y eso lo vamos a ver durante todo Génesis, ¿verdad? También vamos a ver cómo el pecado le trae un sufrimiento a las mujeres al dar a luz. Pero también vemos cómo en la entrada del pecado, bajo el juicio de Dios, lo que hizo más bien fue quebrar la armonía en la relación matrimonial. Por último, vemos también cómo la consecuencia del pecado es que trajo escasez. Escasez en un lugar donde había abundancia, ahora hay escasez. Y esa escasez lo que hace es que obliga a que el hombre, la mujer tengan que sobrevivir trabajando, ¿verdad? Y con la frustración de que no siempre van a encontrar sustento. El sustento estaba garantizado antes de la caída, ahora el sustento no está garantizado y debe de sufrir el hombre para poder conseguirlo. Otro aspecto que está aquí es la muerte. Entra la muerte. Un efecto sobre la creación es de que la muerte lo impacta todo. Impacta los cuerpos humanos, pero impacta también la creación. Y lo vemos específicamente en sentido de que ahora, si van a estar separados de la fuente de vida, entonces los cuerpos, la creación, por esa maldición de Dios sobre la creación, sobre esa tierra donde los coloca, ¿verdad? Entonces la tierra y los cuerpos físicos se empiezan a ser afectados por el pecado, ¿verdad? Y de hecho, lo que Dios reconoce es de que para que el hombre no termine siendo un pecador eterno, cierra la posibilidad de que el hombre tenga acceso a el árbol de la vida. Y creo yo, como les explicaba el domingo, el punto es cómo sería un pecador perenne en la tierra, que donde no muera, ¿verdad? Y Dios más bien en su gracia despliega la posibilidad de que el hombre pueda ser redimido. Y la única manera es llevarlo a esa tierra donde él maldice para que viva allí y pueda
por medio del cumplimiento de la promesa en 3:15, pueda adquirir redención. Por último, vemos ese despliegue de Dios de su gracia en 20 y 24, pero también en 3:15, ¿verdad? Entonces, en 3:15 lanza una promesa, que esa es la que vamos a estudiar ahorita, una promesa que es el inicio del progreso de la redención, una promesa de que restablecería la bendición sobre su creación, que restablecería su relación con el ser humano, que restablecería que el ser humano pudiera vivir en su presencia, en una íntima relación, que pudiera llegar a coexistir con el Señor en una relación completamente íntima y de armonía, ¿verdad? Y entonces esa promesa de restablecer la promete por medio del versículo 3:15, que ya vamos a expandir. Pero creo que también vemos la expresión de su gracia en esta sección cuando uno, como les decían, les impide el acceso a regresar al jardín, ¿verdad? Sino que más bien prohíbe el acceso, haciendo posible la redención en la tierra. Segundo, la muerte. Igualmente, un pecador viviendo perennemente en ese estado de dominio del pecado sobre su vida, Dios más bien despliega su gracia y hace posible de que esa vida dominada por el pecado tenga tiempo limitado, tiene un límite con la llegada del cumplimiento de esa promesa. Y bueno, en síntesis, esa es el resumen o repaso de las ideas que compartí el domingo. Quisiera abrirme en los siguientes minutos un poquito para que puedan ustedes, ya sea si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna parte del capítulo que no haya quedado claro en la exposición que hice el domingo, si hay algún pasaje, alguna duda que les aflore en estos momentos, este es el momento. Así que adelante. Tal vez no pregunta, Mauricio, si pudiera no recalcar algo de lo que más me quedó, y era el propósito que, bueno, empezaste el sermón y dijiste cuál era la propuesta central del texto, y luego dijiste cuál era el propósito tuyo, y era traer esperanza. Sí, claro, identificar a dónde se corrompe todo, pero traer esperanza. Y esa parte, y creo que se fue muy intencional en ver el orden, donde el hombre se ve distinto y separado de Dios por el pecado, luego la unidad matrimonial se reemplaza por la individualidad. Entonces, pero eso no es, digamos, eso se refleja en todo. Cómo todo empieza a ser individualidad, egoísmo, el hombre por sí solo, ya se desentiende de eso, y cómo este individualismo le afectó también, digamos, en su relación con el Señor y también con su esposa. Pero luego la promesa, que si no me equivoco, esta es la primera promesa mesiánica, ¿verdad? Esa es la que siempre se llama como la primera promesa mesiánica. Primera Exacto. vez que vemos a Cristo. Entonces Sí. es ahí donde está la esperanza. Desde el principio, que es el punto 3 que dices, desde el principio Dios desplegó gracia, trayendo esperanza. Entonces, creo que sí, con eso fue algo que me quedó bastante marcado. Súper bien, gloria a Dios por eso, porque ese es el propósito del texto, ¿verdad? Traernos esperanza en medio de este juicio tan severo, digamos, y el pecado tan rapante, ¿verdad? Y sabemos de que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pero también, no solamente una esperanza de salvación, de comunión, ¿verdad? De relación, pero también como en Cristo los matrimonios son redimidos, Ujú. ¿verdad? Y si bien vivimos en un mundo caído y estamos hechos de carne, los esposos y las esposas, pero ahora con Cristo somos guiados a volver a esa armonía y a esa unidad, teniendo Ujú. a Cristo como el ejemplo para los esposos, para copiarlo, para cómo amar a nuestras esposas y volver a esa armonía, unidad. Pero también la iglesia es un modelo para la esposa, para que pueda también volver a esa unidad con su esposo, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante ver de que lo que el pecado estropeó, la redención lo redime, Cristo lo redimió,
¿verdad? Ujú, Igual el trabajo ahora, si bien las consecuencias de la caída cuando trabajamos están allí, pero también Cristo redime nuestra manera de trabajar. sí. ¿Verdad? Nuestras relaciones, ahora nuestra separación, nuestra individualidad para con otros en la iglesia repara eso, redime esa individualidad y quiere que la iglesia viva en unidad, amándose los unos a los otros, ¿verdad? Entonces también es precioso ver cómo la redención trae una mejoría, digamos, en muchos aspectos de la vida y en la creación, ¿verdad? Ujú, hasta uno, perdón que te diga, porque es uno que eso me parece muy interesante, que desde el principio que digamos, vemos un montón de consecuencias del pecado, pero uno era, por el pecado el hombre tiende a justificar su pecado y no lo confiesa. Pero ahora en la redención podemos llegar y confesarlo en una iglesia, entre hermanos, en el pastorado, podemos confesar el pecado y ser libres. O sea, hasta eso. Así es, así es. Amén. Qué bonito. Adelante, gracias Javi, más bien por esa participación súper, súper importante. Adelante, Marco. Buenas noches a todos. Solo tiene un comentario de algo que me llamó mucho la atención que, que vos mencionaste un poco el domingo. Y tal vez como en la línea que bueno, que has venido exponiendo de los jueves, de enfocarse en qué es lo que a Moisés en este caso le interesa transmitir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí pone y no enfocarse en lo que no pone, ¿verdad? Que es lo que has venido enseñando. Me llama mucho a mí la atención de que en la escena, por así decirlo, en la narrativa, Moisés no escribe el ambiente, describe ciertas cositas como que las que son importantes. Y algo en lo que yo creo que le pone mucho énfasis es en el estado de desnudez y de vergüenza con respecto a la desnudez o no vergüenza que tienen Adán y Eva al principio. Porque al final del 2 si no me equivoco, creo que es que termina diciendo que después de haber creado a la mujer, ¿verdad? Y haber instituido el matrimonio, ¿verdad? Como hemos visto, dice que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, como que un solo Moisés ata el estado de desnudez en ese momento, y como no había pecado, no hay vergüenza. Inmediatamente después, cuando caen, ¿verdad? Y está, lo primero que hacen es notar su desnudez, y inmediatamente entra vergüenza. Entonces, como Moisés, me parece que, como que hace esta analogía de desnudez. Sin pecado no hay vergüenza, pero con pecado somos avergonzados por nuestro estado pecaminoso. Y súper chiva como lo cierra al final, que llega el Señor y lo reviste, ¿verdad? Con todo este tema de si fue o no el primer sacrificio, que a mí me parece muy interesante, pero me parece muy, muy, muy interesante porque Moisés está agarrando ese concepto de desnudez o revestidos y poniendo la misericordia del Señor como el único medio para no tener vergüenza. Y como después Pablo bueno, varios autores, incluso Jesús del Nuevo Testamento, utilizan este concepto para enseñar que somos revestidos en Cristo. Entonces, que ese revestimiento que tuvieron Adán y Eva ahí con esa piel es como la antítesis del recubrimiento que vamos a tener después con Cristo. Entonces, me parece muy interesante porque me parece a mí que Moisés como que es muy enfático en ese aspecto. Claro que sí, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Son detalles preciosos del texto, ¿verdad? Y ese es un tema que eh, habla de la desnudez eh, y es importante. ¿Ustedes me están pudiendo escuchar bien? Sí, Excelente. perfecto. Entonces sí, estoy de acuerdo con Marco. La desnudez es algo que es obvio, ni usted ni yo la vemos buena, ¿verdad? Si no andaríamos, andaríamos por la calle sin ninguna preocupación, ¿verdad? Después de unos anillos nos da pena, ¿verdad? Nos da pena el cuerpo de uno, ¿verdad? Todo eso es parte de la caída, ¿verdad? El que le demos tanta importancia al cuerpo, ¿verdad? A cómo se ve el cuerpo, a cómo luce, cómo lo adorno, cómo lo visto, ¿verdad? Son consecuencias de un mundo caído, ¿verdad? Que nos preocupen esas cosas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, claro, en la presencia de Dios, en la eternidad, nada de eso es importante,
¿verdad? Por eso es que el Señor nos llama en estos tiempos de la redención, el tiempo de la gracia, a vivir conforme al corazón, dándole la importancia al corazón, no tanto a lo externo, ¿verdad? Entonces, buenísimo, más bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Tiene sentido esas dos consecuencias de, eh, por ejemplo, la consecuencia del dolor en el parto o la consecuencia de la escasez en la provisión y por qué tenemos que competir, ¿verdad? Porque hay escasez, entonces por eso competimos, por eso tenemos que algunos especializarnos y estudiar para adquirir herramientas para competir con otros, ¿verdad? Eso es parte, el trabajo no es una consecuencia del pecado. La competencia en el trabajo, la escasez en la provisión son consecuencias de la caída y del pecado, ¿verdad? Entonces, en el cielo no va a haber que estudiar y sacar títulos para poder competir y ganar un puesto, ¿verdad? Eso es aquí en la tierra, ¿verdad? No hay que poner un negocio para poder sustituir o varios negocios a tiempo completo y tengo un negocito por aparte para poder ayudar ahí. Nada de eso, porque eso son completamente la competencia es parte y esa escasez, digamos, es parte de la caída, ¿verdad? Adelante, Pau. Gracias, Mandy. No, solo también como acotar como dijo Javi, esto que acabas de hablar fue una de las cosas que a mí más como que me voló la mente, porque tuve que desaprender cosas que yo traía, ¿verdad? En mi mente por cosas que ya he escuchado por muchos años, que sí, que el trabajo era realmente parte de la caída, ¿verdad? Que se veía como algo negativo en un sentido. Y cuando dijiste que lo que sí era parte de la caída, la escasez, esto de la competencia y todas estas cosas que llevan consigo o que abrazan al trabajo, para mí fue así como quitar eso que mal aprendí para traer esto que es bien aprendido y ponerlo correctamente. Entonces, más bien agradecerte porque ya cambia mucho también hasta la oración de uno en cuanto al trabajo, en cuanto inclusive hasta lo que uno haga, no necesariamente remunerado, ¿verdad? Entonces, te transforma la perspectiva. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto, mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Les dejo, bueno, antes de darle el paso a Aarón o a Mela, digamos, algo que noto también en este mundo caído es que el ser humano trabaja muy fuerte por tratar de aminorar las consecuencias de la caída en el mundo. Por ejemplo, y eso no necesariamente está mal, a veces sí, a veces no. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? La medicina. Si por ejemplo, una consecuencia de la caída es la entrada de la muerte, el deterioro del cuerpo, estamos lejos de la presencia inmediata de Dios, la creación fue afectada, entonces la medicina, que es el raciocinio dado por Dios, trabaja para minorar los efectos de la caída en el cuerpo humano, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, todas las distintas cosas que pueden suceder en un parto, malas, ¿verdad? Todas las distintas cosas que pueden suceder después de nacido un hijo, ¿verdad? Todas las distintas cosas que le pueden aquejar al cuerpo, ¿verdad? Todas ellas son consecuencias de la caída, pero el hombre trata de trabajar fuertemente para bajarle, digamos, el impacto de la caída. Lo que pasa es que la ciencia no lo ve como si son consecuencias del pecado, lo ve más bien como que, como gran ingenio, mejorar su estilo de vida. Pero bíblicamente lo que está haciendo es tratando de minimizar, digamos, el impacto de la caída, lo cual no está malo, ¿verdad? Pero en realidad es eso lo que hace cuando trata de mejorar una enfermedad, un virus, una queja, ¿verdad? Lo que está haciendo es tratando de bajar el impacto de la caída. Por ejemplo, ahora muchísimas mujeres no tienen que pasar por sufrimiento a la hora de dar a luz. ¿Verdad? Hay maneras, digamos, donde si es la anestesia completa, ¿verdad? Donde no tiene. Entonces, el ser humano trabaja de alguna manera para bajar
digamos, y no con eso estoy diciendo que eso está malo, ¿verdad? Pero de nuevo, lo que el ser humano ve como algo de gran honor para jactarse de su inteligencia y de sus logros, en realidad lo que está haciendo es aminorando las consecuencias de lo que produjo el pecado. Por ejemplo, ustedes y yo, levanten la mano quienes tenemos que sembrar, ¿verdad? Y sufrir para sembrar y que cuando sembramos produzca cardos y espinos. No, ya nosotros para proveer no necesitamos sembrar. Prácticamente aquí los que estamos aquí, ¿verdad? Casi ninguno usa la tierra. Dejamos que otros lo hagan por nosotros y nosotros estamos encargados de otras cosas, ¿verdad? Entonces, hasta eso, el hombre ha trabajado, tiene una gran capacidad de provisión, no solamente el uso de la tierra, ¿verdad? Vemos las máquinas ahora que le evitan tener que plantar con sus manos, ¿verdad? Toda la industria generada para diversificar las distintas maneras de cómo proveer, ¿verdad? Y todo eso son, en realidad, si bien son cosas buenas, pero teóricamente lo que está haciendo es tratando de bajar las consecuencias de la caída. Por eso es que no debemos de idolatrar ni basar nuestra identidad en esas cosas. El creyente que pone su identidad en su carrera, el creyente que pone su identidad en su profesión, ¿verdad? En realidad está haciendo algo no correcto, ¿verdad? Porque esos son simplemente cosas temporales que si bien tienen su rol y tienen su importancia, ¿verdad? No deben de ser la fuente de nuestra, digamos, de nuestra felicidad, solo Cristo, ¿verdad? Adelante, Aarón. Gracias, Manri. Mi pregunta va relacionada con lo que decía Marco de la desnudez, porque a mí me llama mucho la atención que ya más adelante Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio dan leyes específicas para que, por ejemplo, los hijos no vean la desnudez de los padres. Veo también leyes en el sacerdocio, donde Dios le dice a los sacerdotes, no, hágase en calzoncillos de lino, porque cuando ustedes suban las gradas del altar, no puedo ver su desnudez. Uh-huh. Entonces, no sé si es correlacionado a lo que vemos en Génesis 3:10, pero sí me llama mucho la atención que Dios respeta muchísimo el tema de la desnudez. Yo honestamente no lo he estudiado a fondo, pero sí me llama mucho la atención que para él es importante que no se descubra. Algunos lo ven como un aspecto cultural para la nación, sin embargo, para mí yo creo que si tiene relación con la caída, tiene que tener efectos morales. Pero bueno, esa es mi pregunta. Ok. Sí, digamos, contextualmente, lo que Moisés le está pasando son dos cosas. Número uno, antes de que él escriba, ¿verdad? Tanto Génesis como Deuteronomio, que es donde vas a encontrar esos pasajes, digamos, que hablan de que está prohibido adorar a Dios desnudo, ¿verdad? O que está prohibido que los hijos vean la desnudez del padre o de los padres. El contexto lo que explica también es de que ellos han salido de Egipto. Hay prácticas en Egipto que ellos vieron que se practicaban en Egipto. Y también a la hora de salir al desierto y ver los moradores del desierto, las culturas paganas alrededor tenían prácticas muy específicas. Entonces, por ejemplo, hay cultos muy claros identificados donde los sacerdotes hacían en sus cultos todo lo hacían desnudos y había todo un énfasis sexual, digamos, en esos cultos, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso lo vemos como a través de las generaciones y a través de las culturas, ya para el tiempo de Jesús, sabemos los corintios, los griegos, ¿verdad? Los romanos, ¿verdad? Donde estaban los templos de Artemisa, ¿verdad? Y la manera como el sacerdocio metía la sexualidad dentro del sacerdocio y por ende la desnudez, ¿verdad? Y era toda una lascivia y toda una sensualidad, ¿verdad? Eso tiene raíces desde el tiempo de Moisés,
¿verdad? Inclusive desde el tiempo de las creencias egipcias, ¿verdad? Entonces, es muy posible que el punto de Moisés es el pecado hizo que la desnudez pasara a ser algo santo, algo sacro, algo que me identifica con Dios, ¿verdad? Algo que no distrae mi relación y mi servicio representándole y dependiéndole de él, ¿verdad? Ahora la desnudez se vuelve un aspecto que el enemigo utiliza para zarandear al ser humano, ¿verdad? La desnudez es algo que el enemigo utiliza para herir, digamos, morder el talón del ser humano, ¿verdad? Herir al ser humano con la sexualidad, ¿verdad? Entonces, lo que la ley hace es establecer, basada en la santidad de la desnudez que la vemos, digamos, antes de la caída, ¿verdad? Lo que hace es que prohíbe que el pueblo de Dios practique, digamos, las cosas que otros estaban practicando, porque para Dios el cuerpo humano le representa a Él, le pertenece a Él, debe ser utilizado para su gloria, ¿verdad? Entonces, por eso es la determinación de esos artículos de la ley, ¿verdad? Para distinguir el pueblo de Dios de las prácticas, digamos, de las culturas paganas alrededor, las cuales utilizaban la desnudez para, digamos, para pecado. ¿Tiene sentido? Claro, sí, sí, total. Ahora, ¿qué principios sacamos de ahí para nosotros? Yo diría que si es, por ejemplo, los artículos de ley que hablan de la desnudez, de no mostrarla, ¿verdad? Lo que está buscando es porque nosotros estamos en un mundo dominado por el pecado, ¿verdad? Y entonces lo que va a tornar es que el cuerpo va a ser utilizado, la desnudez va a ser utilizado para satisfacer los deseos propios y no para traerle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, en el marco de la adoración, prohíbe la desnudez. En el marco de digamos, de las relaciones públicas, prohíbe la desnudez, ¿verdad? De hecho, el hecho que él los vistiera, ya no con hojas, pero con algo más permanente, más duradero, nos hace ver que era la manera de proteger la desnudez, algo santo para Dios, de lo que es la lascivia y el deseo externo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos aprender de esto es de que el cuerpo humano es un regalo de Dios a ser cuidado, ¿verdad? Y si este mundo y nuestra propia carne lo que tiende es, dominado por el pecado, es eh, a, a ensuciar la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que protegerlo y cubrirlo, ¿verdad? Y no andarlo expuesto, ¿verdad? Y por eso es en el marco del pacto matrimonial donde él deja específicamente el que se pueda compartir la desnudez, en el marco de la intimidad sexual, ¿verdad? En la seguridad del pacto matrimonial frente a Dios. Un hombre y una mujer con Cristo en su corazón, donde prometen una manera de tratarse, una manera de vivir, ¿verdad? Con temor a Dios en el marco de esa seguridad, de ese pacto bendecido por Dios, que Él quiere colocarla desnuda, no fuera de Él, ¿verdad? Gracias, Manry. Por aquello, el capítulo es Levítico 18, por si alguien toma nota, y es donde se refiere más al tema de las... Buenísimo. Adelante, Andrés, o Nancy, creo que los vi que levantaron la manita. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, muchas gracias. Pastor, bueno, a mí me surge una duda, no sé si está muy adecuada a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Si no, ahí me disculpa. Con respecto al tema del trabajo, porque hemos escuchado diferentes versiones, ¿verdad? Entonces, que en ese momento le fue dada una orden a Adán como hombre de ir y trabajar, ¿verdad? Antes de la caída. Después viene la caída y hay una consecuencia más fuerte en esta labor, ¿verdad?
¿cómo delante de Dios se ve el tema del trabajo de la mujer fuera de casa? Digamos, ¿es algo que Dios prohíbe a la mujer? Porque yo trabajo en realidad, pero paso más en mi casa que fuera de mi casa. Pero también hay mujeres que sé que trabajan en jornadas diarias, ¿verdad? De 8 horas fuera de casa. Entonces, hemos conocido posiciones de personas donde dicen que esto es realmente no agradable ante Dios, ¿verdad? Y hemos visto también posiciones del feminismo donde más bien la mujer quiere todo este sistema igualitario y más bien quiere hasta superar un poco toda esta parte laboral, ¿verdad? De ingreso en casa. Entonces yo quería saber bíblicamente cómo se enfoca esta parte del trabajo femenino, digamos, el trabajo de la mujer. Muchas gracias. Buenísima pregunta, es una excelente pregunta. Y podríamos hacer un estudio bíblico solo de eso, digamos, y de hecho lo podemos calendarizar y yo lo puedo preparar para poder llevarlos por los pasajes de una doctrina, digamos, de trabajo, digamos, una teología de trabajo, que sea, digamos, balanceada. Entonces, yo una doctrina balanceada de trabajo diría, lo pondría de la siguiente manera. Entonces, trabajar definitivamente es una manera de reflejar a Dios, ¿verdad? Es una manera de servirle a Él. Entonces Dios quiere que le sirvamos en esta tierra, sirviéndole a Él. Y una manera es administrando, digamos, la creación que nos dio a gobernar. Y la creación se la dio a gobernar no solamente a los hombres, se le dio a aquellos que creó a su imagen, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, el hombre y la mujer son llamados a administrar la creación, a gobernarla, ¿verdad? A cuidarla. Y eso va a implicar trabajo de ambos, trabajos de ambos, no solamente del hombre, de la mujer también, trabajando para gobernar, representándole, reflejándole, ¿verdad? En dependencia de él, gobernando y administrando la creación. Y eso implica trabajo de los dos. Entonces, ¿de dónde saco eso? Bueno, lo saco antes de la creación porque claramente le dio órdenes de trabajo hacia lo que es cultivar, cuidar, explotar de manera sabia, digamos, la creación y no lo hizo bien y entonces le consiguió una ayuda idónea para poder hacer ese trabajo. Entonces implicaba un trabajo de ambos en la creación. Ahora, lo que pasa es que la entrada del pecado ahora lo va a prostituir todo, ¿verdad? Cambia roles y demás. Entonces, además, en el matrimonio, digamos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, le da el rol, digamos, al hombre de cabeza, ¿verdad? Y como cabeza hay un aspecto también de provisor, de proveedor, ¿verdad? Pero lo que habla de eso no es de que no dice que es el único, ¿verdad? Está diciendo que tiene un rol primario de proveedor, ¿verdad? Eh, Eso de nuevo no quiere decir en ningún momento lo pone como el único que puede proveer, ¿verdad? Sino que ese es su rol primario, ¿verdad? Luego, por ejemplo, muchísimos pasajes colocan a la esposa como la gobernadora del hogar, ¿verdad? La administradora del hogar, como su rol primario, digamos, inclusive también la administración de los hijos, ¿verdad? El cuidado de los hijos. Y esos dos roles son colocados como primarios para cada uno, pero no absolutos, ¿verdad? En ningún momento, o sea, no fue colocado como absolutos. De hecho, la mujer de Proverbios es considerada sabia porque ella no solamente administra increíblemente el hogar, pero también provee. Y no solamente provee desde la casa, la mujer virtuosa es descrita, sale de la casa, es admirada, es descrita como por sus relaciones de negocio, es donde ella es descrita como admirable. Pero esa mujer virtuosa tiene su prioridad de administrar el hogar, de administrar su relación con su marido y al mismo tiempo, ¿verdad? Trabaja por proveer, ¿verdad? Entonces es administradora, es negociante, ¿verdad? Es proveedora, ¿verdad? Pero son sus roles, digamos, secundarios, cuando sus primarios, ¿verdad? Es la administración del hogar, ¿verdad?
su priorización hacia su esposo también, el cuidado de su esposo. Pero también el esposo es colocado tanto como proveedor como también como cuidador de la esposa, ¿verdad? Como protector, sustentor, cuidador, cultivador de la esposa. Entonces, así como también la esposa tiene un rol de cuidar a su marido en tiempo y en dedicación, el esposo también tiene un rol de cuidado en dedicación y tiempo hacia su esposa. Entonces, el trabajo, estar afuera del trabajo proveyendo, no es el único rol del marido. También tiene que estar adentro del hogar, cuidando y protegiendo a la esposa, ¿verdad? Las obras del hogar, las cuestiones del hogar, digamos, son una cuestión de ambos. En la función cuerpo-cabeza, las cosas del hogar, desde barrer hasta sacar la basura, hasta cocinar, hasta esas, todo está a cargo de la unidad matrimonial, ¿verdad? Que se organiza para ver cómo lo ejecuta, ¿verdad? Y lo ejecuta de manera menor, ¿verdad? Entonces el hombre tiene enorme responsabilidad en las actividades del hogar, tanto de manera física como de manera presencial. Entonces, ¿dónde diría yo, Nancy, que donde se vuelve lo no bíblico? Bueno, un esposo que argumentando, creo que alguien tiene Pastor, pero es que el muchacho que es el Fire de Víctor está con el micrófono abierto, entonces como que se mete mucho sonido, mucho ruido. A ver si lo pueden. Ya lo puso. Entonces, se vuelve no bíblico cuando un esposo, digamos, descuida sus otros roles por trabajar. Por ejemplo, eso no es bíblico. No es bíblico que no participe en la crianza de los niños, no es bíblico que no participe en la administración de las actividades del hogar, no es bíblico que no participe de manera muy activa en tiempo y cuidado de la esposa, en dedicación a cuidar y atender y servir a la esposa, ¿verdad? Eso sería no bíblico. Llamándole porque estoy proveyendo, no, ¿verdad? Tiene que haber tiempo para todo, ¿verdad? Y si hay que trabajar menos, se trabaja menos, pero el tiempo en el hogar con los hijos y con la esposa tiene que ser distribuido. ¿Qué se volvería no bíblico en el caso de la esposa? Que descuide el hogar, ¿verdad? Que lo descuide, que descuide el cuidado de su esposo, que descuide las obras del hogar, la administración y gobierno del hogar. ¿Por qué? Por ir a proveer, ¿verdad? Entonces, creo yo que el equilibrio debe de estar, que si bien que los dos provean, es posible, ¿verdad? Porque vemos ejemplos en la Biblia de provisión y no es sancionado, ¿verdad? Pero cada uno tiene su rol y tienen algunos roles primarios que no los tiene el otro. Entonces, uno debería estar ejecutando los roles primarios en muy buen equilibrio con los otros roles secundarios, ¿verdad? Y eso lo vuelve, creo yo, bíblico, ¿verdad? Ahora, por decirte, sí puedo entender que temporalmente, eh, a veces la esposa asume el primario por una meta específica, ¿verdad? Porque hay una meta específica. Y cuando se cumple la meta, ya se ordena el asunto, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, no sé si hay metas de estudio, ¿verdad? Entonces, a veces porque el esposo tiene una meta de estudio, la esposa, por llamarlo así, apechuga, ¿verdad? Y entonces provee un poco más para que pueda terminar el estudio, ¿verdad? Entonces, yo veo eso como temporal, pero debe ser algo que no debe desacomodar los roles primarios en el hogar, ¿verdad? Eh, eh, entonces, sí yo vería no bíblico que, por ejemplo, o sea, simplemente no es el diseño de Dios. Digamos que eh, yo tuve un vecino frente a mí en toda mi crianza desde chiquitillo en Coronado. Tuvimos la vecina del frente de la eh, la directora de tributación, la cabeza de tributación, ¿verdad? Y él no trabajaba, estaba en casa haciendo todas las funciones de la casa. Y esa era el rol. Su rol es estar en casa atendiendo a los hijos y atendiendo el hogar. Y ella en su gran puesto, ¿verdad? Haciendo su carrera. No, ese no es el diseño de Dios, ¿verdad? Por algo nos dio
personalidades, nos dio género, ¿verdad? Y él tiene una particularidad, digamos, no hay nadie mejor que la madre que tiene un vínculo especial con los hijos para estar en los primeros años en esa relación con los hijos. Eso no quiere decir que es la única que está en relación con los hijos y encargada solamente de los hijos, pero tiene un vínculo especial, ¿verdad? Diseñado por Dios, que no lo tiene el hombre, ¿verdad? Salió de su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese tipo de acción como esa que te representé es definitivamente no una función bíblica, ¿verdad? Hogar descuidado, esposo descuidado, esposa descuidada, hijos descuidados, no es bíblico. Que alguien más le cría a uno los hijos, ¿verdad? Que alguien más le cría a uno los hijos no es un rol bíblico, ¿verdad? Uno es el que crea los hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos llamados a entrenar a nuestros hijos, a cuidarlos, a instruirlos, a desarrollarlos. No dice que alguien más lo haga por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso creo que lo que lleva es a un balance, digamos, un balance dentro del hogar. No sé si con eso, Nancy, te respondo un poco. Muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Vamos a pasar ahora sí al protoevangelio. Entonces, vamos a presentar, voy a volver a colocar la presentación. Y ahora vamos a hablar de esa frase, de ese descendiente de la mujer, ¿verdad? Que es citado en el versículo 3:15. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A este versículo, donde él dice, pondré enemistad. Cuando habla, esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra habla de la relación que había. La relación que había entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Eva, ¿verdad? Fue en el marco de esa conversación, de esa confianza de ella sobre la palabra de la serpiente, ¿verdad? Que generó la caída, ¿verdad? Entonces, cuando habla de enemistad, lo que hace es que pone un límite en esta relación. Pone un límite en esta relación. Lo que inserta es una expresión de gracia. Es parte de la gracia de Dios. Es el despliegue de la gracia de Dios sobre Eva, específicamente de que ahora va a haber una guerra entre ellos, para que él no pueda seguir haciendo lo que hizo antes de la caída, ¿verdad? Entonces, esto habla de una guerra. Cuando habla de guerra, estamos hablando de una guerra, digamos, espiritual, ¿sí? Pero también una intelectual, ¿verdad? Una física, ¿verdad? No física me refiero de ejércitos, pero en realidad tiene que ver con acciones físicas. Ahora, ¿qué pasa? Mira lo que dice. Dice, la barrera o la natural enemistad es entre varios grupos. Uno, primero, digamos, entre la serpiente y entre la mujer. Pero luego nos damos cuenta que también es entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer, ¿verdad? Entonces, no solamente es en lo individual, pero también es en lo grupal, ¿verdad? Entonces, esta sección nos habla de una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? Bueno, el ser humano, en su corazón, ¿verdad? Número uno, fue creado a la imagen de Dios. Eso quiere decir de que él tiene conocimiento, cierto conocimiento sobre Dios, porque fue creado a su imagen. Entonces, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de conciencia, el ser humano de manera natural tiene cosas que son parte de haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora va a haber un enemigo.
va a haber un enemigo que lo que va a buscar es distorsionar el corazón del ser humano por medio de lo que es el dominio del pecado. Y esto tiene que ver con la tentación. Entonces Satanás se lanzó a tentar la humanidad, ¿verdad? Entonces el ser humano, no todo, accede a la tentación de Satanás. Pero esa guerra se va a ver entre seres humanos y Satanás y sus seguidores, donde a veces los seres humanos se van a abrir a Satanás y van a recibir la tentación y van a pecar contra Dios, pero los seres humanos también en muchos momentos van a decir no a esa tentación y va a haber una lucha, entre esos dos espacios, ¿verdad? La segunda sección habla ya de algo específico, sobre un descendiente específico, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos eso? Porque vemos el pronombre cambia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tu simiente es plural, cuando hablamos de su simiente es plural, porque está hablando de descendientes, pero cuando habla de él, está hablando de específico, cuando habla de tú, está hablando de específico, ¿verdad? Entonces, pareciera que hay una progresión entre la parte A y la parte B. La parte A es ese grupo inmenso de descendientes, pero la parte B es alguien específico dentro de ese grupo. No sé si lo pueden ver. Vamos a hablar de esto un poquito más. Entonces, esto me habla de una perpetua batalla, una batalla perpetua entre lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Habla de una batalla primero dice que es entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Pero también habla entre las respectivas simientes, tanto de la serpiente como de la mujer, ¿verdad? Y vemos estas tres ideas allí en el versículo. Vean lo que dice don Bruce Walker. Esto es un autor de un comentario muy reconocido. Esto es un profesor de seminario bastante reconocido. Le voy a pedir tal vez porfa, Javier, si me puede leer esto, porfis. Claro. Simiente traduce la palabra semilla, la cual comúnmente se usaba para designar los descendientes de un descendiente lejano o un grupo de descendientes. Considero que en 3.15 tenemos los tres sentidos expresándose. En la descripción de la batalla entre ambos descendientes podemos ver el sentido colectivo pero cuando habla de aplastar la cabeza, se refiere a un descendiente en específico. Entonces, de manera general, vamos a tener, digamos, la descendencia de la serpiente, ¿verdad? En completa batalla con la descendencia de la mujer, ¿verdad? Pero va a haber un momento donde la batalla va a ser ganada, donde un descendiente de la mujer, alguien en específico, va a aplastar la cabeza o va a herir la cabeza de un descendiente específico de la serpiente, ¿verdad? Y esta va a ser victoria final, ¿verdad? Y eso es las dos ideas que está expresando el versículo, ¿verdad? Una batalla general, una batalla en específico que lo que hace es que trae el triunfo temporal, ¿verdad? Y cuando hablo de triunfo temporal es porque el triunfo final, ¿verdad? Se hace cuando Satanás es destruido, ¿verdad? Que al mismo tiempo es destruido por Cristo. Entonces, realmente es la aplicación final de este versículo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos ¿qué sucedió? Bueno, los descendientes de la mujer, ¿verdad? Vamos a ir traqueándolos. El primer descendiente específico de la mujer es Caín. Después de Caín tenemos toda la humanidad que empieza a nacer y todos ellos son los descendientes de la mujer, la descendencia, la semilla, la simiente de la mujer, ¿verdad? Pero dentro de ese grupo grande de la humanidad
también está Cristo, ¿verdad? Porque es descendiente del linaje de Eva. De hecho, por eso para Mateo, por eso para Lucas, es importante traquear el linaje de Jesús, ¿verdad? Porque lo puede conectar, ¿verdad? Específicamente con Eva. Ahora, alguien dice, sí, pero al ser al ser humano, todo ser humano va a ser descendiente de Eva. Sí, ¿verdad? Pero deje eso en pausa para que vea qué es la importancia, digamos, de a dónde está el linaje de Cristo. Ahora, los descendientes de la serpiente, posiblemente también, cuando hablamos de la serpiente, la describimos como un ser físico, como un animal que un espíritu habla a través de ella, digamos, que alguien en control de esa serpiente hablaba por medio de ella. Y vimos en el primer sermón o el segundo sermón, perdón, cómo el Nuevo Testamento interpreta la serpiente de Génesis del capítulo 2, capítulo 3, la interpreta como Satanás, ¿verdad? Entonces la serpiente no es Satanás. Satanás controla y habla por medio de la serpiente por esa interpretación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, los descendientes definitivamente incluyen los demonios, aquellos que siguen a Satanás, ¿verdad? Pero también todo ser humano, ¿verdad? Que sirva el reino de la oscuridad, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 8:44, Jesús describe a los fariseos como hijos de Satanás. Ustedes son hijos de su padre, porque ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Y con eso está hablando todos los seres humanos que rechazan y que se entregan a trabajar para el reino, digamos, de la oscuridad, ¿verdad? Y son descendientes también, digamos, de la serpiente. Ahora, ¿qué pasa? Que Satanás, digamos, dañaría en este proceso desde 3:15 en adelante, dañaría constantemente, heriría constantemente la simiente de Eva, ¿verdad? Tentándolos, haciéndolos caer, volviéndolos en contra de Dios, ¿verdad? Para tal y como hizo con Eva, asumiendo que tienen la autoridad para decidir lo que les conviene, para establecer lo que es bueno. No importa si su conciencia, no importa si Dios ha dicho, revelado, que ellos tomen independencia de Dios y que vivan su vida para su propio deleite, que ellos son sus propios dioses, ¿verdad? Y esa es la manera constante de Satanás herir la descendencia de Eva, ¿verdad? Por medio de la tentación, por medio del dominio que el pecado genera sobre las personas, ¿verdad? Pero luego tenemos a Cristo y esa creo que es una buena interpretación de ver cómo esta acción de herir, perdón, de herir en el talón, ¿verdad? Es parte de esa enemistad, digamos, también que hace los descendientes de la serpiente sobre los descendientes de la mujer, ¿verdad? Ahora, lo que vemos en el versículo es de que un descendiente de la mujer, el Nuevo Testamento nos lo interpreta como Cristo, ¿verdad? Le daría un golpe final a Satanás. Y esa es la interpretación de si bien lo vas a herir en el talón, él te va a herir en la cabeza, ¿verdad? No es lo mismo herir lo que uso para caminar que versus lo que uso para vivir, ¿verdad? Que es la cabeza. Entonces esto es un golpe, digamos, mortal, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a leer este comentario de don Abraham Curubila. Y le voy a pedir a Andrés, si está por ahí, cualquiera de los dos Andréses, el que salga primero, que quiera leer este pasaje. Listo, y si quiero lo leo. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, de un segundo porque algo toqué y se me hizo pequeña la pantalla. Perdón. Ahora sí.
Dice, el pronombre es singular, refiriéndose a una semilla o descendiente en particular. Note, él te dirá, pasajes del Nuevo Testamento le dan significado mesiánico a este pasaje. Aquí hay tanto juicio como promesa. Mientras Dios trae juicio sobre los seres humanos, extendió su gracia hacia ellos, ya que son dependientes de él para una redención. Perfecto. ¿Qué está diciendo don Abraham que es importante? Lo primero es notar esta frase, ¿verdad? Que aquí hay tanto juicio, aquí hay tanto juicio como promesa. ¿Por qué juicio? ¿Verdad? Porque dice que castigará a la serpiente. ¿Verdad? Y cuando habla de castigar es que la derrotará. Pero cuando habla de promesa, es una promesa definitivamente de libertad, de redención. ¿Por qué? Porque si el ser humano vive cautivo a los efectos que Satanás tiene sobre ellos, ahora esa promesa, por ese golpe a Satanás, lo que hace es que los libera, digamos, de ese castigo, de ese dominio, digamos, del pecado sobre ellos y de Satanás sobre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hablaba Javi de la promesa, es por eso, es que trae esperanza, ¿verdad? Porque en medio de la dificultad tenemos una promesa de que la determinación de Dios por medio, usando el descendiente de la mujer, ¿verdad? Traería un restablecimiento de la bendición, una restauración, digamos, de la relación, ¿verdad? Echaría para atrás algunas de las consecuencias, al menos aquí en la tierra temporalmente, de los efectos de la caída sobre nosotros, ¿verdad? No todos. Ahora, todos los efectos de la caída son levantados en la presencia eterna de Dios cuando el Padre nos llame a casa, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, algunos efectos de la caída son levantados para aquellos que creen en el Evangelio. Entonces ahora vamos a hablar de esos pasajes, digamos, de los que habla de que el Nuevo Testamento trata este pasaje como mesiánico, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres específicamente. El primero es Romanos 16:20. Si quieren pueden abrirlo ahí para que puedan ver el contexto de lo que viene diciendo. Romanos 16:20. Si bien hay otros y más extensos, escogí estos tres, digamos, como para dar una idea, ¿verdad? Romanos, 16. Y voy a pedirle, vamos a ver, a Paula, si me puede leer este versículo, pero desde el... Si quiere, léame, Paula, porfa, desde el 17. Ok. Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Muy bien. Gracias, Pablo. Entonces, versículo 17 habla de que están sucediendo algunas acciones de pecado entre ellos. Y Pablo quiere confrontar esas acciones de pecado,
Habla de divisiones, de pleitos, de caídas en pecado, ¿verdad? De enseñanzas que simplemente no honran a Dios y que van en contra del Evangelio, ¿verdad? Entonces, número uno, en el 18 les recuerda, ustedes ya no son esclavos, ¿verdad? Los que hacen esas cosas no son esclavos de Cristo, ¿verdad? Son esclavos de Satanás, ¿verdad? Entonces, ustedes son esclavos ahora de Cristo, ya no del pecado, ¿verdad? Entonces, algo sucedido en la vida de estos hombres que los está llamando a comportarse de acorde a la libertad, a la redención que fue ganada por ellos, ¿verdad? Entonces, habla de una vida anterior que es cuando vivieron, dice, porque tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Está hablando de la lujuria, ¿verdad? El deseo de complacer mi carne, mi deseo propio, ¿verdad? Entonces habla de que el dominio de Satanás sobre las personas es cuando éstas viven de acorde a sus propios apetitos, vivir para su propio placer. Y esa es una manera de describir la manera vieja de vivir. Vivir para nuestros propios placeres, ¿verdad? No para Dios. Viviendo nosotros estableciendo qué es lo que queremos, qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Específicamente lo que decidió Adán y Eva. Eso así es la vida constantemente herida por los descendientes de la serpiente, ¿verdad? Por Satanás en sí, ¿verdad? Luego en el 19 dice, la noticia de la obediencia de ustedes ha sido extendidos a todos. Está hablando de la obediencia a las noticias del Evangelio, que Jesús vino para morir por el perdón de nuestros pecados y que si por medio de la fe en esa obra venimos a una salvación segura, obediencia a esa verdad, ¿verdad? Y que ahora vivimos para la gloria de Dios. Entonces, dice que ellos han obedecido esa verdad, han creído, y dice que Él se regocija, ¿verdad? Pero dice, los llamo a ser sabios, a hacer lo bueno, ¿verdad? Y más bien a rechazar lo malo. Entonces hubo un cambio, algo sucedió que les permitió vivir de una lucha constante contra Satanás a una vida en el cual ahora tienen victoria contra Satanás. Y el versículo 20 expande esa victoria. Y lo que dice es, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. ¿Verdad? Hay cosas que ahora estos creyentes pueden hacer que es literalmente aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, definitivamente, yo creo que aquí hay una alusión, digamos, a Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque vean el lenguaje. No solamente es la interpretación de la serpiente, que ahora en tiempo después de la caída y en el mundo caído, ya no actuaba como una serpiente, era Satanás el que salió a herir constantemente los descendientes de Eva, ¿verdad? Pero dice, habla del lenguaje de pies, ¿verdad? Habla del lenguaje de aplastar, ¿verdad? Entonces, claro que hay una alusión, digamos, a la obra que Cristo hizo en los creyentes, que ahora los creyentes, por esa obra que Cristo hizo en ellos, pueden hacer la misma acción sobre Satanás una y otra vez cuando rechazan el pecado, cuando aceptan la verdad y buscan la voluntad de Dios. Entonces este pasaje está haciendo una conexión entre el éxito de Cristo, la victoria de Cristo y la victoria que ganó para sus discípulos, ¿verdad? Como una aplicación directa, digamos, por el lenguaje utilizado de lo que prometió hacer, digamos, en Génesis 3:15. Ahora, también, obviamente, hay una alusión, ¿verdad?, a hombres y mujeres que fuimos creados por Dios en Cristo y que ahora nos ha dado dominio sobre las obras de Satanás, ¿verdad? Tenemos el dominio para decir no al pecado, para escoger lo que sí es voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto Salmos como algunos aspectos de partes del Nuevo Testamento habla de que Dios puso todo bajo los pies de Cristo, de que por medio de la cruz derrotó el poder de Satanás
Y ahora los creyentes podemos esperar victorias regulares sobre Satanás cuando decimos no a la tentación. Inclusive cuando caemos en pecado y venimos al Padre en esa libertad de venir a confesarle arrepentidos, buscando su perdón para que restablezca la comunión, y vemos victorias completas una y otra vez, que son heridas parciales sobre la cabeza de Satanás, ¿verdad? Otro pasaje es Hebreos 2:14, ¿verdad? Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder que aquel tenía, que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, ¿de qué está hablando? Hay una obra de Jesús que lo que hizo es anular la obra del diablo. Entonces, él se hizo hombre, él se hizo partícipe de la naturaleza de Adán, ¿verdad? Él fue un segundo Adán, pero se comportó de una manera como Adán no se comportó. Y por medio de ese comportamiento hizo una obra que lo que hizo fue anular el poder que había logrado el enemigo en la caída y durante toda, digamos, el tiempo, perjudicando la humanidad, ¿verdad? Rompió, anuló el poder de la obra del diablo sobre la humanidad. Entonces, esta obra de Jesús es lo que es interpretado como te herirá la cabeza, y la muerte de Cristo es lo que es interpretado como te herirá el calcañar, digamos, el tobillo, ¿verdad? El diablo lo hirió llevándolo a la muerte, pero en realidad lo que hizo con eso, él creyó que era una obra eterna para siempre, lo que logró con la muerte de Cristo, un triunfo perenne, pero en realidad era un triunfo temporal. 3 días después, Cristo resucitó y lo que hizo más bien fue darle un golpe mortal. Luego tenemos 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Cuando habla de practicar, no es de hacer una vez o 2 veces. Aquel que está entregado al pecado es del diablo. Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿De qué está hablando? De la caída, de la tentación en el huerto. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Vea que ha pecado desde el principio, ha seguido pecando e invitando a otros a pecar, y para esto el Hijo fue enviado, para revertir la obra que empezó desde el principio. Y dice, para destruir las obras del diablo. Entonces, aquí lo que hay es un paralelismo entre la obra de la simiente de la mujer que en el pasaje, digamos, es descrito como herirá tu cabeza. Hay un paralelismo con la obra de Cristo, ¿verdad? Dice que ese fue el propósito, ¿verdad? Echar para atrás lo que hizo desde un principio, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno puede conectar, creo que es completamente buena interpretación, interpretar echar para atrás de la obra del principio con la obra de Cristo, que dice que también echó para atrás
las obras de Satanás que empezaron desde el inicio, ¿verdad? Entonces creo que este pasaje está conectando las dos ideas, tanto, o sea, que el cumplimiento de la promesa, digamos, de que el descendiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de la serpiente, como la obra de Cristo cuando derrotó la obra que tenía, el poder que tenía las obras del diablo sobre la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si comparamos a Adán con Jesús, Génesis conecta, el libro de Génesis, lo que hace es que conecta a Adán con su descendiente Set, ¿verdad? Luego a Set lo conecta con Noé. A Noé lo conecta con Abraham. Abraham lo conecta con Isaac, Isaac con Jacob, y de Jacob conecta a Judá. En el Nuevo Testamento, y también en partes del Antiguo, conecta a Judá como del cual sale la descendencia de David, y de David sale la descendencia de Jesús. Entonces, de aquí es donde viene el linaje traqueado hasta Eva. Y lo tenemos en distintas, para los autores bíblicos es importante conectar a Jesús con Adán, ¿verdad? Obviamente son los primeros seres humanos y por lo tanto todo el mundo está conectado a Adán, pero también sobre particularmente descendientes de Adán. Ya no lo conecta con Caín, pero lo conecta con Set, ¿verdad? Ya no lo conecta con descendientes de, digamos, de Caín como Lamec, ¿verdad? Pero sino específicamente con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Judá, ¿verdad? Estos eran linajes completamente escritos y registrados, ¿verdad? Donde es un linaje de hombres de fe que siguieron al Señor. Y específicamente David y luego Jesucristo. Entonces, al final de cuentas, Jesús es el descendiente de la mujer del que estaba hablando el texto de Génesis. Jesús fue tentado por Satanás, ¿verdad? No en un jardín, pero fue tentado en el desierto, inclusive en un tiempo de ayuno. Lo que Adán no pudo hacer y fue resistir la tentación de Satanás, Jesús sí lo pudo hacer. Y lo vemos en Mateo 4, 3 al 10. Viene la tentación, dice, entonces lo que Satanás logró con Eva, lo que Satanás logró con Adán, ¿verdad? Vean el paralelo de la tentación hacia Eva, la tentación hacia Adán, ¿verdad? Vean los paralelismos de la tentación del diablo, Satanás, hacia Jesús. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuál fue el problema que hemos estudiado de Eva? ¿Verdad? Pasó de creerle más a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios. Ella sabía el mandato. ¿Qué le pasó a Adán? Confió más en la palabra de Eva, de lo que le había dicho la serpiente, que en la palabra de Dios. Adán y Eva creyeron más en su propia palabra que en la palabra de Dios. Suplantaron la palabra de Dios y se sometieron a su propia y se declararon autosuficientes, independientes, no dependientes. Pero vean lo que hace Cristo. En todo momento se declara dependiente, sumiso. La autoridad de declarar lo que es bueno, ¿verdad? No lo establece su opinión, la establece lo que dice la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan, y aquí viene la primera prueba. Escrito está, palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación en el versículo 5, ¿verdad? Le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ya el enemigo empieza a utilizar palabras, digamos, que están escritas para tratar de cambiar la verdad, tal y como lo hizo con Eva. Toma las palabras de Dios y las cambia, las tergiversa. Y dice, a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán. Y dice, Jesús dijo, también está escrito, ¿verdad? Lo que Satanás dijo es cierto, estaba escrito, pero el propósito, el sentido de lo que estaba escrito lo tergiversó,
para que él desobedeciera a Dios, ¿verdad? Y dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En versículo 9 tenemos la tercera ataque. Y lo tentó, dice, por última vez. Esto te daré si te postras y me adoras. Y dice, Jesús le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que Adán no hizo, lo que Eva no hizo, Cristo sí lo hizo. Jesús resistió la tentación. A diferencia de Adán, Jesús sí resistió. Satanás mordió el tobillo del descendiente de la mujer, instigó hasta hacer que la gente lo matara. Parecía una derrota. El descendiente había muerto, pero algo precioso pasó. En Mateo 27:51 habla que cuando Cristo entregó su espíritu, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Vimos el domingo que si este era el jardín, los querubines no permitían la entrada al jardín. Y si este era el mundo, digamos, la tierra maldecida, ¿verdad? Y los querubines no permitían la entrada a la presencia de Dios. En el templo, en el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo había unas cortinas que tenían los querubines tallados, bordados, que separaban al ser humano de la presencia de Dios, tal y como los querubines del jardín. En el templo que está hablando aquí, en versículo 27, está hablando de estas cortinas, de esos velos, que dice que cuando Cristo murió, los velos se rasgaron y se cayeron. Y por ende, el bordado simbólico de los querubines, lo que apartaba la presencia de Dios de los seres humanos, había sido quitado de en medio. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Que los querubines fueron puestos a estorbar, a prohibir la entrada a la presencia de Dios. Que el velo fuera puesto para que aquel pecador no pueda entrar donde está la santidad de Dios. Pero esto lo que hizo, si bien la cortina separaba a pecadores de la presencia de Dios, ahora esta cortina, donde estaban tejidos los querubines, como recordatorio de que un pecador no puede estar en la presencia de Dios, al Jesús morir, la cortina se partió por obra de Dios. Los querubines ya no pudieron bloquear más de manera simbólica la presencia de Dios. La victoria temporal de Satanás más bien se volvió la derrota cuando al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte y venció las consecuencias de la caída, ¿verdad? Ascendió para ser puesto como autoridad sobre todo, incluso Satanás, a la derecha de Dios para juzgar a vivos y a muertos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Entonces, ¿qué pasa con la simiente de la mujer? ¿Verdad? La simiente de la mujer es Cristo, del cual dependemos para nuestra redención, ¿verdad? En realidad, el ser humano no es tan dependiente como él considera. Depende del Señor para su salvación. No es dependiente de sus propias obras, es dependiente de la obra de Dios para poder tener relación y convicción de Dios, ¿verdad? Y eso es la esperanza que nos da el versículo 3:15, y que hoy a este lado de la cruz vivimos ya habiéndose cumplido esa promesa y haberse temporalmente retractado las consecuencias, digamos, de la caída. ¿Qué piensan?
Henry, una consulta. Claro. Gracias. Esta lucha espiritual que se da, la vemos y la han manifestado ahora mucho como una lucha con la tentación que pone el adversario al ser humano constantemente. Ahora, esta lucha a veces hay personas que la ven como una lucha un poco diferente, ¿verdad? Es una lucha como frontal o directa con el adversario, ¿verdad? Y por ejemplo, hacen oración directamente reprendiendo al enemigo o enfatizándole, digamos, el poder de Cristo en la cruz, lo que hizo por nosotros, nuestra salvación, precisamente todo esto que estamos hablando, su salvación, su redención, la libertad que nos dio. Entonces, tal vez mi duda concretamente es, ¿está bien esa forma de manejar la lucha espiritual? ¿O la lucha espiritual siempre va a ser, digamos, indirecta contra el adversario? En una forma indirecta me refiero más con la tentación, con el día a día, con el dominio propio, con siguiendo los principios que Dios nos dice, o es válida también esta confrontación. Parece que los apóstoles en algún momento también dice Jesús que les dio autoridad sobre los demonios para que no ejercieran opresión en las personas. Entonces parece ser como que los discípulos o los apóstoles también Jesús les dio esa autoridad y ejercían como ese tipo de acciones muy concretas contra el adversario directamente. Entonces, si nos guías ahí un poquito en eso, por favor, ¿cómo debe ser? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Jesús está con Jesús está con los fariseos, con algunos fariseos y les llama, su padre es el diablo. ¿Verdad? No puede haber mayor declaración que esa. Ustedes son hijos del diablo, les está diciendo. Y estos son hombres religiosos. Pero no declara que están poseídos. Ni los exorciza, ni saca un espíritu, ni saca a Satanás de ellos. Y los llama hijos del diablo. Eso me habla de un estado de vacío, ¿verdad? De no hay fe, ¿verdad? Religiosidad, entrega al pecado, aunque hacen un montón de cosas que están en la palabra de Dios, pero no de corazón, ¿verdad? Pero luego tienes otras personas, ¿verdad? Otros casos, como por ejemplo, digamos, el hombre poseído, digamos, el que transfiere la posesión, digamos, de los espíritus, los transfiere a los cerdos, ¿te acordás? Y dice que le salía espuma, ¿verdad? Y que le salía, ¿verdad? Y Jesús dice que un espíritu maligno lo tenía poseído. Y luego él habla con los espíritus, ¿verdad? No nos mates, no nos eches, por favor, tíranos a los cerdos, y los tira a los cerdos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ves ahí? Ves dos posibilidades de estados, digamos, en este mundo, ¿verdad? Y puede haber más. Entonces, es ese herir los descendientes, digamos, de Eva, es totalmente simbólico para hablar de la influencia que Satanás iba a tener sobre la humanidad, ¿verdad? Entonces, te doy otro ejemplo, digamos, piensa en el rey de los filisteos, ¿verdad? El rey de los filisteos con todo su paganismo, ¿verdad? Y la religiosidad que ella, digamos, los cultos de sacrificio de niños, ¿verdad? Y la perversión, digamos, de esos tipos, ¿verdad? Que era tremenda, ¿verdad? Versus, digamos, Saúl. O versus David cuando hizo lo que hizo con Betsabé y con, ¿cómo se llama el esposo? Urías, ¿verdad? Entonces, lo que ves son estados de relación, de influencia, estados, digamos, unos más graves que otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que la Biblia trata los casos de guerra espiritual. Todos son parte de esa guerra espiritual, del bien contra el mal, ¿verdad? Donde los seres humanos nos abrimos o no nos abrimos al pecado, ¿verdad? En distintos grados.
Ahora, muerte espiritual, todos. Separación de Dios, todos, ¿verdad? Pero práctica del pecado, no, ¿verdad? Es separado, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en el Nuevo Testamento y en el Antiguo es que para aquellos casos más graves, ¿verdad? Donde la persona, digamos, en el caso, por ejemplo, de Judas, donde ya él se había entregado, digamos, a Satanás, digamos, él ya se entregó a la voluntad de Satanás, ya Satanás lo había dominado, dice, ¿verdad? Entonces, en esos casos es donde vemos a los apóstoles entrar y actuar, ¿verdad? En esos casos extremos, a nuestro Señor Jesucristo actuar, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual aplica hoy, ¿verdad? Hay distintos niveles y estados de esa lucha espiritual, ¿verdad? Puedo creer de que si yo estuviera enfrente de un caso de un no creyente haciendo cosas y hablando en nombre, digamos, de Satanás y haciendo cosas y diciendo cosas que son completamente como las que vemos, ¿verdad? O sea, depravadas y posiblemente yo anuncie a Cristo y reprenda en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y si me habla, y si lo que tuviera enfrente es una persona que me dice, soy el diablo, ¿verdad? O soy un espíritu, o, ¿verdad? Si eso es lo que yo tuviera enfrente, yo posiblemente reprendería en el nombre de Jesús y trataría de invitar a ese espíritu, digamos, fuera de esa persona, ¿verdad? Tal y como lo hicieron los apóstoles, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que el problema sería un abuso, empezar a tratar todo como poseído y todo como un solo nivel de relación máximo, digamos. Todo es espíritus, todo es Satanás, ¿verdad? Mauricio me habló mal. Ah, Mauricio lo que tiene es un espíritu de rebeldía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no, o sea, suave, ¿no? Si en la Biblia hay esas diferencias, no deberíamos de generar un solo nivel, ¿verdad? Porque entonces vamos a cometer malos juicios, ¿verdad? ¿Qué te parece, Mau? Perfecto, queda claro. Muchísimas gracias, mi amigo. ¿Alguna otra pregunta? Pueden ver el primer evangelio, pueden ver las buenas nuevas anunciadas de una manera muy resumida allí en ese versiculito, digamos, lo pueden conectar con los pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué piensan? Adelante, Aarón. Gracias, Mary. No, a mí lo que tal vez más un comentario, me impresiona ver cómo Dios hace la promesa y Él se encarga de que esa promesa se cumpla. Ajá. Porque claramente si hubiera dependido del ser humano, nunca hubiera sido posible, Claro. por la pecaminosidad del mismo. Entonces, me llama la atención cómo Dios hace un pacto con Abraham para preservar su simiente, que venía de la misma línea de la simiente de Eva. Me llama la atención cómo después hace un pacto con David, descendiente de Judá, que viene en la misma línea, para garantizar que alguien siempre se iba a sentar en el trono, y precisamente cómo eso se cumple en Jesucristo. Y me genera gratitud y una alabanza, porque a pesar de los pecados de estos hombres, de Abraham, de Judá, de David, Dios fue fiel y cumplió su promesa, y hoy por gracia nosotros disfrutamos de esa plenitud en Él. Entonces, alabar a Dios porque Él ha sido desde el principio y sigue siendo un Dios de gracia. Amén. Amén. Me hace pensar eso que dijiste. Si mantuvo la promesa durante tantos miles de años y millones de circunstancias y situaciones para hacer la promesa posible en Cristo, y ahora ustedes y yo gozamos los beneficios de la salvación en Cristo, ¿qué tan seguros están esos beneficios de la redención? ¿Verdad? Si Él ha destinado esto, planificado, determinado esto, nuestra salvación y los beneficios de nuestra salvación,
yacen completamente seguros bajo el designio y el poder de Dios. Adelante, Paula. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería consultarte, ahí en el momento en el que Dios da la condena o el castigo, digamos, por haber consumido lo del fruto prohibido, él hace un énfasis en la enemistad que va a haber en el enemigo contra la mujer. Entonces te quería preguntar, si bien el diablo está en contra de la humanidad, hay un enfoque mayor hacia el lado femenino, en tentación o en herir, o cómo es eso, porque si hay un énfasis en esa enemistad del diablo contra la mujer Ok, y viceversa. ok, es una muy buena pregunta. Ojo, en ese mismo versículo dice Eva, la madre de la humanidad, ¿verdad? Es más, leámoslo. Y eso es lo que nos ayuda a interpretar lo que está queriendo decir. La humanidad no va a salir de Adán, va a salir de Eva. Por eso es que pone la enemistad. Enemistad es positivo, no es negativo. Enemistad es positivo en el sentido de que lo que hizo con Eva ya no lo va a poder hacer. Ahora va a haber como una enemistad natural entre ellos, ¿verdad? Entonces es positiva la enemistad, no es negativa, ¿verdad? Pero al hacerla negativa está hablando de Eva, la mamá de la humanidad, ¿verdad? Entonces, en versículo... si me ayudan, vamos a ver. Dice... Dice, en versículo 20, el hombre le puso por nombre a Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. Entonces, porque Eva iba a ser la madre de todos los seres vivientes, por eso fue que puso la enemistad con Eva y no la puso con Adán, ¿verdad? Ella procrearía, digamos, inclusive sabemos cuánta cantidad de hijos tuvo, ¿verdad? Entonces, la enemistad la puso no en el sentido de que ella va a pecar más, no en el sentido de que ella va a ser atacada más, no, más bien es positivo. Dios quiere proteger a la mamá de todos los seres vivientes y por eso pone un límite, una barrera de relación entre la serpiente y ella, y entre las descendientes de la serpiente y los descendientes de ella y de ella, ¿verdad? Entonces, eso de lo que habla es de que más bien ella va a poder resistir más, ¿verdad? Por esa protección de Dios de separarla de manera natural de la serpiente. Y al hacerlo con ella, también lo hace de todos los descendientes. Y por eso es que va a haber enemistad y va a haber batalla entre el bien y el mal. ¿Tiene sentido, Paula? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces no quiere decir de que la mujer vaya a ser más tentada o menos tentada. Tampoco es que va a ser más fuerte, ¿verdad? Lo que está diciendo es de que protegió a Eva porque de ahí saldría, digamos, la humanidad, en especial el linaje del descendiente que aplastaría digamos, la cabeza de la serpiente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Muy bien. Vamos a poner a orar si les parece. Vamos a terminar